Estados Unidos acaba de descubrir el comercio secreto de China con la flota negra de Irán, y lo descubrieron después de que la poderosa marina estadounidense incautara e inspeccionara el segundo barco iraní. Lo que salió a la luz ahora no es solo otra incautación en el mar. Lo que apareció este miércoles, 22 de abril de 2026, fue un retrato más claro de un engranaje que Washington intenta exponer desde hace días, según el Pentágono, que es la llamada Flota Negra de Irán. China seguía operando lejos de los reflectores para mantener el petróleo y la carga sensible en movimiento. Y China aparece en el centro de esta ruta. La señal más fuerte de este cambio fue la interceptación del barco Tiffany en la bahía de Bengala, en una operación que Estados Unidos trató como parte de una ofensiva global para cortar el suministro clandestino del régimen iraní. Lo que está en juego aquí es fácil de entender. Washington dice que no está mirando solo a un barco aislado, sino a todo un corredor de comercio oculto. El Tiffany aparece vinculado al transporte de 1.9 millones de barriles de petróleo iraní cargados el 6 de abril en la isla de Karg, con destino a China, antes de la interdicción. La misma línea también señala que el Pentágono empezó a hablar abiertamente de perseguir embarcaciones que brinden apoyo material a Irán en cualquier región del mapa, y no solo en las aguas más cercanas al Golfo. ¿Quién aparece en ese circuito? Por un lado, el régimen iraní, que depende del petróleo para mantener ingresos en medio de la presión militar y económica. Por otro lado, China, que ya había sido señalada por fuentes del mercado energético como uno de los destinos principales del petróleo iraní. La isla de Karg, de donde supuestamente salió el Tiffany cargado, representa cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán y es descrita por Reuters como un punto vital también por la importancia del flujo iraní hacia China. Eso ayuda a explicar por qué la sospecha sobre esta ruta pesa tanto. No se trata de una operación marginal, sino de un eje sensible para la supervivencia económica. ¿Cuándo cobró fuerza esto? La secuencia es importante. El 12 de abril, el CENTCOM anunció que empezaría a bloquear el tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos iraníes a partir del 13 de abril. Después, el 19 de abril, Estados Unidos interceptó el carguero Tosca en el Mar Araa. El 21 de abril llegó la confirmación del abordaje del Tiffany en la bahía de Bengala. En pocos días, la presión salió del entorno inmediato del estrecho de Hormuz y se extendió a otras rutas del Índico y de Asia, dejando claro que el mensaje estadounidense era sofocar el comercio clandestino donde quiera que apareciera. ¿Cómo funciona esta red según las propias sanciones estadounidenses? Por la mezcla de rutas confusas, transferencias entre barcos, manipulación o apagado del rastreo y cambios de bandera e identidad operativa. El Tesoro de Estados Unidos ya venía diciendo desde 2024 y 2025 que Irán usa una estructura amplia de barcos y empresas para transportar petróleo de forma encubierta, incluso con documentos falsos y operaciones en los alrededores de Singapur y Malasia. En el caso del Tiffany, el Departamento de Estado había indicado en 2025 que el barco cargó petróleo iraní en operaciones entre embarcaciones y realizó actividades oscuras cerca de Singapur. En otras palabras, lo que ahora explota en las noticias no nació ayer, es un mecanismo antiguo que según Washington solo fue expuesto. Ahí es donde entra la parte más grave de esta historia. El Tosca, incautado días antes, tenía un historial reciente de paso por China y Malasia antes de dirigirse al puerto iraní de Bandar Abbas. El CENTCOM publicó el video de la operación e informó que el barco fue inmovilizado después de horas de advertencias, con infantes de marina abordando desde el USS Trípoli. Por su parte, una investigación de Reuters señaló que la carga de ese barco probablemente incluía artículos de doble uso, es decir, materiales con aplicación civil, pero también con potencial de uso militar. Ese detalle cambia la magnitud del problema, deja de ser solo petróleo entrando y saliendo y pasa a sugerir un flujo de idas y vueltas, con utilidad estratégica para Teherán, donde China entra de una manera más incómoda para Washington. Primero, como destino probable del petróleo iraní, que seguía intentando escapar del cerco. En segundo lugar, como un punto recurrente en las rutas de los barcos interceptados. En tercer lugar, porque Pekín reaccionó a la incautación del Tosca, pidiendo más negociaciones y mostrando preocupación por la escalada. Esa reacción, por sí sola, no prueba culpabilidad. Mas, somada ao histórico
petróleo iraní llegando al mercado chino. Y el hecho de que las embarcaciones interceptadas estén relacionadas con rutas entre China, el sudeste asiático e Irán refuerza la sospecha central que el Pentágono quiso proyectar. Había un comercio que no era transparente, no era normal y no parecía casual. ¿Por qué esto importa tanto ahora? Porque Irán no necesita ganar en campo abierto para seguir sobreviviendo. Basta con mantener el dinero entrando, el petróleo saliendo y los materiales llegando. El Tesoro estadounidense ya afirmó que redes de este tipo movieron miles de millones de dólares en petróleo iraní y que parte de ese dinero benefició a la Guardia Revolucionaria. Cuando Washington apunta a la Flota Negra, el objetivo real no es solo un casco en el mar, es la fuente de dinero del régimen. Y si China surge como compradora, eslabón logístico o destino final, el enfrentamiento deja de ser solo entre Washington y adquiere un peso geopolítico mucho mayor. Todavía hay un punto que amplía la sensación de cerco. La Associated Press registró que el Pentágono trató al Tiffany como parte de una advertencia global. Aguas internacionales no serían refugio para embarcaciones sancionadas que apoyen a Irán. Eso significa que la estrategia de Estados Unidos ya no está limitada al estrecho de Hormuz. La línea ahora es perseguir toda la red, incluso en corredores marítimos que antes parecían estar lejos del foco principal de la crisis. Cuando un barco es detenido en la bahía de Bengala y otro es capturado en el mar Arábigo, el mensaje es directo: la caza no es local, es mundial. En medio de todo esto, el discurso de alto el fuego pierde fuerza en la práctica. Mientras la mediación de Pakistán intentaba mantener abiertas las conversaciones, el mar seguía mostrando otro escenario: bloqueo naval, interdicción, barco capturado y presión creciente sobre cualquier ruta vinculada a Irán. Reuters informó que Teherán rechazó negociar bajo presión y trató el bloqueo como una imposición. Pero el hecho decisivo es otro: Estados Unidos no esperó una solución diplomática para actuar. Actuaron primero para cortar la circulación, mostrar fuerza y exponer el mecanismo que, según ellos, conectaba el petróleo iraní, barcos clandestinos e intereses chinos. Al final, la pregunta más importante es ¿por qué? Porque ese comercio secreto sería, en la práctica, una válvula de supervivencia del régimen iraní bajo presión militar y económica. Porque la carga es vital. Porque China sigue siendo una pieza clave en el mercado que absorbe la energía iraní. Y porque para Washington dejar que esa red opere sería permitir que Teherán mantenga oxígeno financiero y logístico mientras negocia, retrocede, amenaza y gana tiempo. Lo que el Pentágono intentó mostrar ahora es que la guerra no se trata solo de misiles, aviones y barcos de guerra. También pasa por petroleros discretos, rutas borradas del radar y cargamentos que salen como comercio común, pero que pueden sostener a un régimen bajo asedio.